en la vida hemos comenzado algo y no lo hemos terminado? Si eres niño, es muy probablemente que hayas comenzado a comerte tu plato de frutas y de verduras, pero que no te lo hayas terminado, ¿no? Y termina comiéndoselo tu papá, ¿no? Pero todos comenzamos algo en la vida y no lo terminamos. Desgraciadamente, esa es como que la constante del ser humano. Desgraciadamente, esa es como que la constante en la vida del ser humano. Tendemos a comenzar las cosas, pero no las terminamos. Algunos comenzaron sus estudios, pero no los terminan. Algunos inician algún proyecto y no terminan. Algunos inician proyectos de negocios y no terminan teniendo éxito porque no son lo suficientemente constantes. Todos en la vida comenzamos una carrera, pero nunca la terminamos. Y el día de hoy, yo quiero animarte a que no tires la toalla. Si comenzaste algo, yo sé que Dios te va a dar las fuerzas, la fortaleza, las ganas, el ímpetu, la sabiduría para poder terminar. Si iniciaste una restauración en tu familia, Dios va a restaurar a tu familia completa. Si iniciaste creyendo en fe que ibas a obtener sanidad, yo creo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Hoy el mensaje va dirigido para que no te des por vencido y cumplas todas las metas que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy cambia tu historia. Hoy cambia tu historia, cambia mi historia. Porque ya no vamos a ser las personas que iniciamos algo y dejamos a medias. Hoy vamos a salir de aquí siendo personas que comienzan algo y terminan lo que comenzaron. Tal vez eso fue la constante en tu vida. Tal vez eso fue la constante en mi vida. Pero hoy Dios te trajo para decirte que si has comenzado, no te des por vencido, porque vamos a ir hacia adelante. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30 dice lo siguiente: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Prácticamente las últimas palabras del Señor Jesucristo fueron: consumado es. Fue lo último que Él mencionó. Él dijo: consumado es. Y aunque nosotros en español tenemos la cita bíblica como si fueran dos palabras, en realidad en el idioma original solamente es una palabra. Y para la gente que anota, el mensaje el día de hoy se titula Tetelestai. Tetelestai fue la última palabra, o las últimas palabras, no sé cómo quieras verlo en español o en griego, que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Tetelestai, consumado es. ¿Y qué quiere decir consumado es? Consumado es quiere decir que la obra fue terminada, que ya todo fue completado, que ya todo fue hecho. Si te das cuenta, Jesucristo vino al mundo y no dejó la obra redentora, la obra de salvación a la mitad. No comenzó su ministerio y al año y medio volteó a ver al Padre y le dijo: no, ¿sabes qué, Señor? Esos discípulos son bien testarudos, no les gusta congregarse, van a la iglesia cuando quieren. No, yo no voy ya no voy a morir por ellos. No, Él no dijo eso. O sea, Él dijo: yo vine al mundo en obediencia al Padre, vine a cumplir la obra, vine a cumplir el propósito por el cual vine. Y por eso lo último que el Señor Jesucristo dijo fue Tetelestai. Dile a la persona que tienes a un lado, dile: Tetelestai. Consumado es. La palabra Tetelestai aparece 28 veces en la Biblia. Aparece 28 veces en la Biblia y tiene
distintos usos la palabra. Quiero darte algunos usos para que te des cuenta cuándo se utilizaba el consumado es, cuándo se utilizaba tetelestai. El primer uso que se le daba a esta palabra lo utilizaban los pastores de ovejas. Los pastores de ovejas utilizaban la palabra tetelestai para decir: encontramos la oveja perfecta. Porque en la antigüedad, cuando presentaban sacrificios a Dios, si tú lees de hecho Levítico, la ley levítica te da las características de cómo tenía que ser la oveja para presentar sacrificio. Número uno, tenía que ser una oveja prácticamente perfecta, sin defectos, sin mancha, gorda. Sí, así como lo escuchas, con grasa. Y a mí me encanta decir esto, que a Dios le encanta la barbacoa. Sí, de verdad, o sea, porque... o sea, él decía: ¿me vas a hacer barbacoa? Que no sea cualquier barbacoa, ¿no? O sea, que tenga carnita, que tenga grasita. Y decía: la vas a echar en el altar del holocausto y que huela bien, ¿no? Y dice que de verdad ese aroma era chulada, ¿no? La la, como dice mi hijo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando los pastores de ovejas encontraban la oveja lista para el sacrificio, ellos decían: tetelestai. Juan capítulo 1 versículo 29, en la parte B tenemos un paralelismo de cuando se encontraba la oveja en la antigüedad y la podemos ver el día de hoy por medio de Cristo Jesús. Dice: miren el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. A los pastores en la antigüedad, cuando encontraban la oveja, decían tetelestai. Juan, porque esto lo está diciendo Juan el Bautista, él está diciendo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está diciendo: ahí está el que va a cumplir todo lo que el Señor dijo. Ahí está el que va a cumplir todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Ahí están el que si dijo algo, Él lo va a hacer en tu vida. Ahí está el que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, tetelestai. Segundo uso de esta palabra, la utilizaban los esclavos. En la antigüedad era común tener esclavos a tu servicio. Y no estoy hablando de que sean tus hijos, no. Ellos no son tus esclavos, son tus hijos. No, estos eran personas que literalmente vivían para servir a otros. Y ellos utilizaban la palabra tetelestai para decir cuando ya habían terminado las labores del día. O sea, cuando ellos iban a trabajar, cultivaban, estaban al servicio en la casa, cuando ellos terminaban de trabajar, ellos decían tetelestai. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo ha concluido, el trabajo ha terminado. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, chécatelo, se hizo servidor de todos, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor Jesucristo con esto? Que la tarea se había completado. Así como Él es Cordero, también fue servidor de todos. Dice que se humilló a sí mismo diciendo: todo está completado, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. No dejó ese trabajo a medias. Él dijo: yo vine a servir al Padre, vine a ser obediente a la voluntad de Dios, vine a ser obediente a lo que a lo que Dios quería para mi vida. Y Jesús entonces cumplió la tarea y Él dijo: la tarea de salvación está completada. Tercer uso de la palabra tetelestai, la utilizaban los mercaderes. Cuando se utilizaba esta palabra, los mercaderes eran como el Coppel o el Banco Azteca de la época. Sí, había créditos en esa época. Entonces los mercaderes lo que hacían era te daban crédito del producto. Y es de llamar la atención porque hay museos en Grecia y hay museos en Jerusalén donde han encontrado papiros
con sellos que dicen tetelestai. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona cuando terminaba de pagar una deuda, ellos le entregaban un pergamino con el sello que decía tetelestai. Te digo, es como cuando vas a Coppel y después de 10 años les terminas de pagar. Y así, el último pago me lo dieron. ¡Ah! No, eso era tetelestai, ¿no? Así como cuando vas a Banco Azteca y lo que hablábamos la semana, ¿no?, pasada, que hablabas que les pides prestado y te cobran el 100% de interés, y cuando por fin terminas de pagar y te dan el recibo de que dice ahí de que tu deuda cero, ¿no? Ahí en los tickets te ponen, ¿no?, próximo pago cero. Y es así como de, yeah, ¿no? Yes, acabé de pagar mi celular que compré hace 6 años. Ya ni sirve, pero hoy lo acabé de pagar, ¿no? Eso era el tetelestai, ¿no? Lo utilizaban los mercaderes. Y Juan, en el capítulo 10, versículos del 17 al 18, dice lo siguiente: el Padre me ama porque sacrificó mi vida para tomarla. Porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego. ¿Cómo? Voluntariamente, en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que me ordenó. ¿Quién? ¿Checas cómo Jesucristo vino en obediencia? Y entonces en obediencia, Él está pagando tu deuda. Apréndete esto: Jesús en la cruz de Calvario canceló tu deuda. ¿Cuántos se alegran por eso? Si mañana quieres ir a crédito familiar y entrar y decir, Jesús canceló mi deuda, a ver cómo te va. Porque Él no está hablando de esa deuda, Él está hablando de la deuda del pecado. Pero ahí me cuentas, digo, igual y en fe algo sucede, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, chécate. Entonces, ya van varios usos que vemos de tetelestai. Siguiente uso, lo utilizaban los reos. Los reos, la gente que eran los presos de la época, utilizaban la palabra tetelestai cuando terminaban de cumplir su deuda con la sociedad. Ellos eran metidos a la cárcel y cuando salían de la cárcel les decían tetelestai. O sea, la deuda que tenías con la sociedad ha sido pagada. Juan capítulo 8, versículo 36 dice esto: entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente o verdaderamente libres. El único que te puede dar verdadera libertad es Cristo Jesús. Tetelestai. ¿Sí notas la importancia del consumado es? O sea, no nada más fue casi lo último que dijo Jesús. De hecho, tetelestai fue la penúltima frase que dijo Jesús. O sea, pero no creas que no tenía un sentido. Tiene un sentido y una connotación espiritual súper importante, porque lo que nos está diciendo Dios es: consumado es. Yo pagué tu deuda, yo me humillé por ti, yo terminé la obra de redención. ¿Sí me vas siguiendo? Por mí eres verdaderamente libre. No es que te valga gorro la vida, no es que te valga gorro la vida, sino que verdaderamente puedes caminar con confianza en Dios. Yo me tiendo a estresar siempre el último domingo de mes. Yo se los he contado, soy honesto, soy transparente. ¿Por qué? Porque este lugar lo rentamos, no es nuestro. Y yo empiezo a hacer cuentas, ¿no? En la primera semana del mes, pum, ahí va para la iglesia, ¿no? Y ahí voy haciendo la contabilidad de la iglesia. Y cuando llega la última semana digo, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Todavía nos falta un montón para pagar la renta. Y luego me acuerdo que puedo ser libre. Volteo al cielo y le digo, Señor, no es mi deuda, es la tuya. Tú págala, es tu renta, es tu casa. ¿Y sabes algo? Dios la paga. Solamente puedes experimentar ese tipo de libertad cuando comprendes que verdaderamente Dios es el que tiene el total control de las cosas. Cuando vivimos el consumado es. ¿Sí me vas siguiendo? Por ejemplo,
Puedes experimentar la libertad de saber que a lo mejor estás pasando por momentos difíciles, que a lo mejor estás experimentando estrés, que a lo mejor estás pasando por un momento muy complicado en tu vida. Sí, obviamente te cargas, pero va a llegar un momento en el que puedes ser verdaderamente libre cuando comprendemos que todo Jesucristo ya lo hizo. ¿Sí me vas siguiendo? Dios me va a dar la sabiduría para poder salir del problema. Dios me va a dar la fortaleza para poder seguir adelante. Dios me va a mostrar estrategias para no dejarme como estoy. Ahora te quiero dar un último uso de la palabra tetelestai. La palabra tetelestai la utilizaban también los artistas de la época. La utilizaban los músicos, la usaban los escultores, y era una frase muy común cuando estaban haciendo figuras de mármol. El mármol, como ustedes saben, es una piedra de color blanca. El blanco es el característico. Y entonces ellos empezaban a moldear una escultura con el martillo y con el cincel, y le empezaban a dar forma. Y entonces ellos contemplaban la obra, se alejaban un poquito de la escultura, la contemplaban, y si no les gustaba, regresaban y seguían moldeando. Utilizaban algunos pañuelos y un poco de aceite. Se utilizaba tanto el aceite como vegetal como el animal para comenzar a pulir la roca y darle brillo a la piedra. Y entonces ellos volvían a alejarse y volvían a contemplar la obra, y si no les gustaba, volvían a regresar y empezaban otra vez a moldear, pulir, moldear y pulir, moldear y pulir, moldear y pulir, tal y como Dios lo está haciendo hoy contigo y conmigo. Y cuando al final ellos contemplaban la obra terminada, ellos decían tetelestai. Tetelestai quiere decir: esta obra maestra está lista. Y quiero que veas lo que dice Dios de cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y esto es lo que te dice Dios el día de hoy: a pesar de nuestros errores, somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está haciendo de nuevo en Cristo Jesús. Así que a Él no le interesa tu fracaso, a Él no le interesa tu derrota, a Él no le interesa cómo veniste a lo mejor el día de hoy. Lo que le interesa es que le entregues tu corazón, que te dejes trabajar para que Él haga de ti lo que Él desea. Dios es el maestro artesano que moldea todas las cosas. Dios es el maestro artesano, el creador del cielo y la tierra. Él hizo todas las cosas con su voz. Pero aquí quiero que veas algo bien importante. Al único que se detuvo a crear con las manos fue al ser humano. Todo Dios lo creó con su boca, pero cuando llegó al hombre, dice la palabra de Dios que Él tomó barro de la tierra y lo empezó a moldear. Así que cuando tú te veas al espejo, ya no veas a un gordo feo. No, estoy hablando en serio. Párate y di: tal vez no estoy listo, pero sé que soy la obra maestra de Dios. No importa lo que estás viendo en el espejo, lo que importa es lo que Dios ve en ti. Tetelestai, consumado es. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Él nunca, nunca, nunca deja cosas a medias. A lo mejor el día de hoy tú vienes pensando: estoy pasando por una situación difícil, estoy pasando por una situación complicada. Alégrate. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que estás a la mitad del proceso y quiere decir que Dios está trabajando. Él está moldeándote. A lo mejor, ¿has visto cómo trabajan el barro?
¿no? Digo, yo no lo he visto, pero no sé cómo se llamen. Me imagino que es como un torno, ¿no? Echan ahí el barro, le echan agua y empieza a girar, ¿no? Y tienes ahí una bola de barro y le empiezan a dar forma, ¿no? Y cuando quieren hacer como una jarra, yo veo que la hacen así, ¿no? Y ahí va tomando como que la jarra forma, ¿no? Pero al principio tú ves el barro y ni tiene forma, ¿no? Y estoy hablando de barro de cerilla, no del que tengo en la cara. ¿No? Entonces ahí está la arcilla, ¿no? Y estás trabajando el barro y es difícil. Yo me imagino que darle forma no es sencillo. Si estás en medio del proceso, ¿qué quiere decir? Que Dios está tomándote en sus manos y te está moldeando. No es sencillo por lo que estás pasando, no es fácil la situación que estás viviendo, pero Dios está permitiendo esas cosas porque está haciendo de ti su obra maestra. Y si Dios comenzó la obra en ti, Dios la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te trajo a gracia incontenible. Uno aplaude, los demás lo apoyamos. Dios te trajo a gracia incontenible, no para que digas, ¿qué hago aquí? Señor, ¿por qué me trajiste aquí? No, Dios te trajo aquí con un propósito, porque Dios quiere moldearte para que te sumes a la obra del ministerio. Hace un momento estábamos hablando y yo les decía, lo que tú haces salva vidas. Y de verdad salva vidas. Hay gente que se acerca y nos dice, pastor, gracias porque existe gracia incontenible. Y yo, ¿de verdad? O sea, porque sí me siento orgulloso de mi iglesia, pero que la gente venga y te lo diga es así como, ¿en serio? Y de verdad hay pastores en otros lugares diciéndonos, yo los sigo en redes sociales. ¿Cómo hacen esto? Veo que tienen una pantallita atrás con letras amarillas. ¿Qué es? De verdad, preguntan. Y explicas todo lo que hacemos y dices todo lo que hacemos ayuda a que la gente se pueda encontrar con Jesús. ¿Por qué? Porque se trata de salvar vidas. ¿Para qué? Para que valga la pena tetelestai. Para que valga la pena decir consumado es. Lo que tú haces vale la pena. Lo que tú estás haciendo, a quien estás alcanzando, vale la pena. ¿Por qué crees que Dios te puso en el gimnasio donde estás? Nada más para bajar de peso y que te... para tomarte selfies cuando estoy en la... Te estás burlando de mí, ¿verdad? Yo sí era de los que tomaba selfie cuando estaba ahí corriendo en la caminadora. Así, ¿no? Que se vea que si no subo selfie, no vine al gimnasio, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? Ok, ¿por qué crees que Dios te puso en el gimnasio? ¿Nada más para que sudes y bajes de peso? No, porque necesita la gente de ahí ver lo que Dios está haciendo en tu vida, para que el consumado valga la pena. ¿Crees que preparas tacos nada más porque lo estás haciendo por negocio? No, en tu negocio se salva gente, en tu negocio se salvan vidas. ¿Crees que estás cortando el cabello nada más porque necesitas aprender algo y poner un negocio? No, la gente necesita lo que tú tienes. Estás en el lugar en donde estás porque Dios te está moldeando para que por medio de ti se salven vidas. La pregunta es esta: ¿el proceso en el que me encuentro está haciendo que valga la pena o estoy echando a perder gente? Porque Dios te metió en un proceso para que la gente pueda ver la gloria de Dios, no lo miserable que es nuestra vida. ¿Sí me estás siguiendo? Todos recordamos a Jesucristo, el sacrificio de la cruz, pero lo importante no fue la muerte en sí, lo importante es que Él resucitó. Hoy me encantó la alabanza. Yo ni siquiera me puse de acuerdo con el equipo de adoración, pero fue totalmente intencional y los felicito. Empezamos cantando Ruido, así se llama la canción, para los que saben. Sí, no quisimos ruido. La canción se llama Ruido, la puedes buscar en Spotify. Y entonces, si te das cuenta, la canción de qué está hablando: de resurrección. Si morimos, pero también resucitamos. Y al final estábamos cantando Anastasis, alabaré, ¿no?, al Señor mi Dios. Pero antes del último coro hay una frase que me encanta, donde dice: ¿dónde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús?
resucitó. Y cantamos, ¿no? Alabaré al Señor mi Dios. ¿Por qué? Porque vale la pena el sacrificio de Cristo. Vale la pena lo que Él hizo. Pero yo también tengo que entender que ese sacrificio se tiene que volver una realidad en mi vida. Debo comprender que el consumado debe de volverse una realidad en mi vida. Y hay dos pensamientos que quiero destacar de esto. El primer pensamiento es: terminemos bien nuestra historia. Cuando llegamos a Cristo, venimos con ánimo, ¿no? Yo me acuerdo de algunos cuando llegan a Cristo, el primer domingo que vienen a la iglesia, te preguntan qué canciones cantaron. Es normalmente una regla. A mí me pasa, cuando viene gente nueva, me mandan mensaje y me dicen: pastor, ¿cómo se llaman las canciones que cantamos el domingo? Y ya les mando el playlist, ¿no? Y se las están aprendiendo, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes se acuerdan cuál fue la primera canción de adoración que se aprendieron, ¿no? Algunos se acuerdan de ese primer canto y estás emocionado, estás en tu primer amor. Cuando llegas a la iglesia dices: no, ahora sí voy a llegar temprano a la iglesia, ¿no? Le voy a echar las ganas, me voy a meter a servir a un área. Y conforme va pasando el tiempo, como que te desenamoras de eso, ¿no? Así de, ay, ¿por qué no cantan siempre las mismas? ¿Por qué hay que aprendernos cantos nuevos? ¿Por qué hay que llegar temprano a la iglesia, pastor? ¿Por qué tenemos que servir? ¿Por qué tenemos que hacer lo que hacemos? Y se comienza a volver una pesadez lo que hacemos en la vida. Te pongo el ejemplo de la iglesia, pero la realidad es que eso aplica para todo. Iniciando el año, muchos se ponen el propósito de decir: voy a bajar de peso. Las inscripciones a los gimnasios, ¡pum!, eso es estadísticamente real, se disparan, ¿no? Algunos hasta para ahorrarse unos 2 meses o un mes, pagan la anualidad completa, ¿no? Así, órale, ahí va todo, ¿no? Y vas así los primeros días del año al gimnasio, los ves atascados, ¿no? Ni el lugar hay para estacionarse. Pero llega febrero. Menos carros. Marzo, ya no ves a nadie. Es así como de, ay, ¿para qué gasté el dinero en algo que no iba a aprovechar? Se vuelve pesada la vida. Esa es la realidad. Pasa en todo. Por eso te decía, todos comenzamos algo y lo dejamos a medias. Y el pensamiento que yo te quiero dejar el día de hoy es: terminemos bien nuestra historia. Deja que tu vida ya no sea rutina, porque se vuelve pesadez, porque la has convertido en rutina. Deja que tu vida valga la pena. Eclesiastés capítulo 7 versículo 8 dice lo siguiente: vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Y déjame decirte algo, esto es una palabra profética sobre tu vida el día de hoy. Tal vez comenzaste mal algo, pero lo que verdaderamente importa es cómo lo terminas. Tal vez iniciaste una relación de noviazgo mal. Sí, es la realidad. Pero lo que importa no es que haya iniciado mal, lo que importa es que cuando se convierte en un matrimonio, comience en un matrimonio bien. Tal vez iniciaste mal tu matrimonio, pero no importa cómo iniciaste tu matrimonio, lo que importa es que Dios puede hacer algo hoy en tu vida y cambiarlo en total bendición el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, si le vas a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Tu vida no está determinada por cómo comenzaste. Tu vida está determinada por lo que dice Cristo Jesús de ti. Eres victorioso, vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí se entiende? A lo mejor el día de hoy veniste con errores. A lo mejor el día de hoy veniste porque tu vida está demasiado mal. Pero Dios dice: no me importa eso. Lo que me importa es lo que yo voy a hacer contigo. Si yo comencé la obra, la voy a terminar. Y ese es el segundo pensamiento. Dios va a cumplir
su propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en ti. Y mira, cuando tú comienzas a leer la Biblia, aunque la Biblia no la tenemos en orden cronológico, está acomodado en este orden para darle sentido a lo que leemos. Génesis es el primer libro que tenemos en la Biblia, aunque no fue el primer libro que se escribió. Ahora, ¿por qué Génesis aparece al principio? Precisamente por eso, porque es lo primero que Dios hizo. Y Apocalipsis es el último libro de la Biblia, porque es lo que está por venir. Lo interesante en esto es que tetelestai, el consumado es, la obra está terminada. Esa misma palabra se menciona en el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 1, dice así: así quedó como terminada la creación de los cielos y la tierra. Así quedó tetelestai, la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Tetelestai se hace presente. Bueno, en sí no es tetelestai porque tetelestai es griego, pero aquí es el equivalente, es la palabra kará. El punto es, la obra fue concluida. La obra fue terminada. En el principio Dios dijo, la obra ha sido terminada. Y lo mismo sucede en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 dice esto: luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito que decía: todo ha terminado. ¿Cómo tetelestai? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde el principio pensó en consumar la obra y en el final Dios piensa consumar su obra. ¿Qué es lo que está diciéndote Dios? Que lo que Él empezó en tu vida, Él lo va a terminar. Que el propósito que tú tienes, Él lo va a cumplir, porque Dios no deja nada en medias. Él comienza en lo que termina. ¿En qué parte del proceso te encuentras? No te rindas, Dios va a terminar ese proceso. ¿Es difícil? Sí. Pero Dios va a terminar el proceso por el que estás pasando el día de hoy. Por favor, no te des por vencido. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Chécate esto, es una promesa. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la dejará a medias porque no los ama. No dice eso, ¿verdad? Dice: quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuántos dicen amén? El punto es este: lo que Dios comienza, Dios lo termina, y lo termina bien. Tal vez estás pensando: no, pastor, es que usted no entiende, el proceso me ha dejado mayugado. Voy a terminar el proceso todo mayugado. No. Y algunos utilizan hasta cantos para tirarse al suelo, ¿no? Cansado del camino. Digo, no tengo nada en contra del canto, ¿no? Está chido. Pero lo que me refiero es que utilizan así como para tirarse al suelo, ¿no? Y, Señor, levántame, ¿no? Y el Señor diciéndote: ya te saqué del lodo, ya no estás ahí, ¿no? Nada más levántate tú. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Lo que Dios comienza, Dios lo termina, y lo termina bien. ¿Sabes? Jesús fue a la cruz, sufrió, incluso
Yo pienso en el sacrificio de la cruz y lloro. Me quiebra saber lo que Jesús hizo por mí. Y hace un momento que estábamos cantando Carta de Amor, yo estaba llorando. Me estaba acordando y la verdad, yo decía, Señor, ¿cómo pudiste poner tus ojos en mí? Donde, para empezar, ni fui planeado. Soy honesto. Cuando era niño yo dije, Dios mío, nací de 4 meses. Sí, no checaban los números. Mis papás se casaron en abril y yo nací en julio. Y cuando tú empiezas a ver las cosas, o sea, yo dije, Señor, ¿cómo es que pudiste poner tus ojos en mí? En un imperfecto. Y yo comprendí algo, que es por la gracia y la misericordia de Dios. Jesús fue a la cruz por ti. ¿Cómo no te va a consolar? Él fue a la cruz. Jesús fue a la cruz por ti. ¿Cómo no habría de mostrarte amor? Jesús fue a la cruz por ti. ¿Cómo no te había de sostener en medio del dolor? Él te ama. Él te ama. Y no creas que Él está viendo a ver en qué fallaste y en qué te equivocaste para decir juicio de parte de Dios, que descienda fuego del cielo y te queme en ese momento. Rabasaya. ¡Fum! No. Dios está viendo tu error, solamente esperando a que tú vuelvas a Él. Porque quiere que sepas que Él no te ha soltado. Porque Él dijo hace 2000 años, consumado es. Él dijo hace 2000 años, tetelestai. Y en ese momento Él te tomó de la mano y no te va a soltar. Consumado es. Y Él te está agarrando. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tal vez pasa el tiempo, tal vez viene la rutina y tú te sueltas. Tú te soltaste, pero Dios no te ha soltado. Él te sigue sosteniendo. Él ha visto a lo mejor tu momento difícil, Él ha visto tu pecado, tal vez Él ha visto tu ingratitud, mi ingratitud, Él ha visto nuestra infidelidad, Él ha visto nuestros momentos de desmayo, nuestro momento más difícil, y lo único que está diciendo es, mira, no te he soltado, estoy esperando a que te vuelvas a agarrar. Pero yo no te he soltado, solamente estoy esperando a que te vuelvas a tomar. Porque consumado es. Y termino con esto. Dios va a terminar la obra en ti y la va a terminar bien. Dios va a terminar la obra en ti y la va a terminar bien. No se va a quedar a medias. No se va a quedar a medias. Tal vez has pasado por un momento difícil y dices, pastor, me solté de Dios. Sí, tú te soltaste, pero Dios no te ha soltado. Sientes que a lo mejor estás colgando y es real, pero Dios no te ha soltado. Él te está sosteniendo. Porque como Él dijo, consumado es. Él no se va a rendir contigo. Él murió por ti en la cruz de Calvario. Vales el precio más importante. La sangre de Cristo Jesús es más valiosa que todo el oro, que toda la plata, que cualquier diamante. Tú vales eso. Tú vales eso. Y Dios te dice, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Vales la sangre de Cristo. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es.
Por favor, no te des por vencido. No te des por vencido. Sé que la vida es dura, pero por favor no te des por vencido. Hoy Dios te trajo a su casa porque quiere que no te des por vencido. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y medita en esto. Dios te dice que vale la pena. Vales la pena. Tu esfuerzo, tu dedicación, vale la pena. No te rindas. Él sabe lo complejo, la complejidad por la que has pasado. Pero vale la pena.